Hola a todos, bienvenidos a la semana número 2 y a su foro. En esta oportunidad tenemos una pregunta muy interesante que dice: analice y explique el proceso de formación de las fusiones, adquisiciones y empresas conjuntas internacionales, cuáles son las principales diferencias y vamos a hablar de las características de los enfoques de dotación de personal internacional, ¿no? Entonces, la globalización impacta a las sociedades y específicamente en el sector empresarial. Hoy en día basta ver cómo en tu propio país existen cantidad de productos que vienen importados, que compiten con los productos nacionales, que en algunos casos tienen muchos mejores características de calidad y hasta mejores precios. Entonces las empresas tienen una labor muy importante para mantenerse en el mercado, para competir y ser competitivas dentro de esta penetración de empresas de distintas partes del mundo. Es por ello que hablamos de las alianzas transfronterizas, que esto no son más que acuerdos entre dos o más organizaciones que tienen diferentes orígenes culturales. Vamos a hablar acerca de cómo estas alianzas transfronterizas pueden ser de dos modalidades, con capital y sin capital, y vamos a hablar específicamente de en el caso de las con capital, las fusiones, por ejemplo, que son la adquisición o la conformación de una empresa jurídica por la adición de activos y pasivos de dos empresas. También vamos a hablar acerca de las adquisiciones, que más bien es la compra de una empresa por parte de una de mayor tamaño, donde se adquiere tanto pasivos como activos. Pero aparte de esto, vamos a hablar también de los joint ventures, de las cooperaciones o alianzas estratégicas, de las empresas mixtas. Ahora, todo esto, todas estas modalidades que utilizan las empresas para mantener su competitividad en los mercados globales, va a generar o va a tener un efecto muy importante en la gestión del capital humano. Ya nosotros vimos en la semana pasada cómo el capital humano y el departamento de recursos humanos, talento humano, capital humano, como se le llama actualmente, está muy involucrado en todas las estrategias de la organización. Es un departamento vital, importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa si una empresa se fusiona, o sea, si dos empresas se fusionan y crean una nueva empresa? Es fácil imaginar que puede existir un impacto dentro del empleo, una disminución de empleo. Es fácil imaginar que se centralizan actividades, que hay un monopolio, se puede producir un monopolio en la producción y, por supuesto, las consecuencias que esto trae. Va a depender del tipo de fusiones que se realicen y del tipo de alianzas estratégicas que se acuerden. Por ejemplo, se dice que en Japón un trabajador no pierde la posibilidad de mantenerse en el empleo aunque se generen este tipo de alianzas, porque las leyes así lo establecen. O sea que el que compra o el que adquiere una empresa adquiere tanto activos como pasivos. También vamos a hablar, por ejemplo, de los joint ventures o sociedades de capital internacional. Por ejemplo, si una universidad tiene un know-how determinado en un desarrollo tecnológico, se busca un fondo de inversiones que es el que tiene el capital. Este fondo de inversiones invierte en ese desarrollo tecnológico en el cual la universidad es el centro de producción y ambos van a producir para luego tener una ganancia conjunta. O sea, la comercialización es conjunta. Entonces, ese tipo de acuerdos vamos a verlo, pero más que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del efecto que pues esto puede generar en el capital, en la gestión del capital humano. Este efecto que puede generar en el trabajador. Ustedes quizás han tenido también la experiencia de ser trabajadores que han estado inmersos en un proceso de fusión, un proceso de adquisición. Entonces nos podemos dar cuenta no solamente de la reducción de empleo, de la centralización de funciones, de la desaparición de departamentos enteros, sino también del choque cultural que se produce cuando se dan estos fenómenos. Asimismo, vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con la contratación de personal. Y en este aspecto es importante también, lo mencionamos la semana pasada, pero aquí es que lo vamos a trabajar, que existen estrategias específicas de las empresas que pueden ser etnocéntricas, donde toda la dirección o todo se maneja desde el país sede.
Desde el país sede se maneja todo o se administra todo lo que tiene que ver con las filiales o sucursales. Mientras que la visión policéntrica o la visión geocéntrica, las filiales tienen autonomía. Pueden contratar nacionales y también, o en el caso de la geocéntrica, las políticas son lo mejor de lo mejor sin importar de dónde vengas. O sea que puedes contratar personas que vienen de un tercer país. Vamos a ver entonces ese tipo de estrategia y qué representa también el que una empresa dictamine las estrategias de capital humano desde el país sede, o que la filial tenga autonomía y pueda ceñirse por las prácticas que se aplican en el país, o las mejores prácticas de capital humano. Entonces vamos también a comentar acerca de esto. Vamos a hablar acerca de la figura del expatriado, lo costoso que representa para una empresa el expatriado, pero por qué se destina a una persona con determinadas características a la filial, cuáles son las funciones: consolidar la cultura de la organización, organizar la empresa. Hoy en día con los equipos virtuales estas funciones del expatriado se disminuyen. Entonces vamos a hablar del expatriado, las modalidades del expatriado, y vamos a mencionar un poquito acerca también de las pymes y de la globalización, sobre todo por el tamaño de las pequeñas empresas y cómo ellas logran mantenerse en mercados globales aún a pesar de su tamaño. Entonces, bueno, vamos a conversar de todos estos temas bien interesantes, nunca perdiendo el enfoque de que el interés no es tanto la parte económica de lo que son las alianzas transfronterizas, sino los efectos en la gestión del capital humano. O sea, cómo vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con las contrataciones y la figura del trabajador en estas empresas multinacionales. Es muy importante en los foros que siempre hagan más de 2 consultas de fuentes académicas, más de 3 consultas de fuentes académicas. No se guíen o no se restrinjan a la guía, que es una pequeña introducción para el tema. Busquen fuentes académicas y además fijen criterio, fijen posición, o sea, hagan la lectura y analicen su lectura y en sus palabras expresen lo que están entendiendo de esa lectura. Eso es muy importante, eso le da un valor agregado a la participación en el foro. Y por supuesto, los invito a compartir sus propias experiencias laborales, que estoy segura que muchos, por las características que dieron en cuanto a su presentación, tienen mucho que contar. Entonces, bueno, bienvenidos a su semana número 2 y ya saben, estamos en contacto continuo por si hay algún tipo de duda. Hasta luego.